Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Conociendo al Espíritu Santo, y compartiremos el cuarto y último tema de esta serie: cómo discernir las manifestaciones espirituales. Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo discernir las manifestaciones espirituales? Está con nosotros Raúl Villamizar, líder de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios, quien responderá al tema de esta mañana. Buenos días, Raúl, y bienvenido nuevamente a Vidas con Propósito. Buenos días, Oscar, y buenos días a la amable audiencia de Vidas con Propósito. Para mí es un privilegio acompañarles nuevamente en este espacio, Oscar. Para tu gloria manifestar. Le recordamos que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito y recomendar a otros ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Raúl, ¿por qué en el cierre de esta serie Conociendo al Espíritu Santo vamos a desarrollar este tema que vamos a compartir hoy, el próximo viernes? ¿Cómo discernir las manifestaciones espirituales? Bueno, Oscar, básicamente es por todos los desórdenes y desvíos que se están viendo últimamente y que se le están asignando al Espíritu Santo. No haya pasado 30 años del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y Pablo ya tenía que corregir a la iglesia que estaban haciendo en Corinto. Desórdenes, abusos y desaciertos fueron las constantes, Oscar, que vivió esta iglesia, a tal punto que el apóstol Pablo tuvo que ponerles freno a los cristianos de aquella localidad con una carta de autoridad apostólica, Oscar. Es por eso que leemos en su carta a los Corintios lo siguiente: así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Esto lo dice en la primera carta a los Corintios 14, del 39 al 40, Oscar. ¿Cuáles eran los problemas que se estaban presentando en la iglesia de aquella época, la iglesia de Corinto? Bueno, por un lado, Oscar, los cristianos querían hablar en lenguas de forma descontrolada y al parecer querían llamar la atención sobre ellos mismos. Y por el otro lado, los que profetizaban pretendían que ninguna clase de juicio se le hiciera a sus profecías. De igual modo, cada cristiano corinto quería manifestar sus dones al mismo tiempo que los demás, lo que se prestaba, Oscar, para que el culto de esta iglesia fuera toda una confusión. Bueno, revisemos entonces qué órdenes y directrices dio el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Bueno, primeramente Pablo reglamentó el don de hablar en lenguas y dijo que a menos que el que hablara o alguien en la congregación tuviera el don de interpretarlas, mejor hablara sus lenguas para Dios, solito. Dicho de otra manera, las lenguas no son para impresionar, sino para hablar con Dios en el Espíritu. A los que profetizaban les dijo que lo hicieran por turnos y que estuvieran dispuestos a que la iglesia juzgara sus profecías. O sea, ningún profeta, Oscar, debe creerse como la última palabra, pues para eso están las Sagradas Escrituras. Bueno, la conclusión del apóstol a esta problemática fue clara y enfática, ¿no es así? Sí, fue muy clara. En el texto dice: todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Así es. ¿Qué significa o cómo se interpreta hacer todo de una manera apropiada? Bueno, la palabra apropiada que usa Pablo, como todos sabemos, el Nuevo Testamento viene del griego, y el griego aquí es euskimonos. Euskimonos. Y se compone de dos palabras: eu, que significa bueno, y esquema, que significa forma, figura o manera. Entonces vemos que lo que el Pablo está diciendo es que en cuanto a las manifestaciones espirituales, los cristianos debemos hacerlo de una forma buena, una forma con orden.
O sea que no solo importa, Oscar, el exterior, sino el interior. No importa solo el qué, sino el cómo. O sea que una manera apropiada quiere decir que debe ir acorde a quien estamos representando, es decir, a Dios mismo. Y por lo tanto, las manifestaciones de ninguna manera van a ser chocantes o contrarias a la pureza, santidad, orden y palabra de Dios. Ahora, si esto lo hizo el apóstol Pablo ante una iglesia que gozaba de los dones legítimos, no quiero imaginarme, Oscar, la rudeza con la cual actuaría hoy en nuestra época, donde abundan una cantidad de manifestaciones disque espirituales, pero que a la luz de la Biblia se quedan sin fundamento. ¿Por qué en la actualidad a toda manifestación se le llama manifestación del Espíritu Santo? Bueno, creo yo, Oscar, que pues es por una falta de conocimiento bíblico y por un falso respeto al Espíritu Santo. La iglesia hoy no se atreve a discernir las manifestaciones espirituales y por eso una gran mayoría acepta todo como si fuera manifestación del Espíritu. Pero si queremos proteger, Oscar, a la iglesia, debemos a la luz de las Escrituras juzgar lo que tan comúnmente hoy se llama manifestación espiritual. Una de las funciones de la iglesia es el discernir. Y considero que frente a este tema, este aspecto es vital, es muy importante hoy. Pero, ¿qué es el discernir? Bueno, Oscar, permítame nuevamente, vamos al griego y discúlpeme los oyentes, pero es que la Biblia se escribió en griego y no en español. El Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento, sí, perdón. Y esta palabra en el griego discernir es diacrino, literalmente significa, Oscar, escuche, separar totalmente, hacer una distinción, marcar una diferencia. Y se puede traducir y se ha traducido como dudar, examinar o juzgar, aparte de discernir. Luego, esto quiere decir que en cuanto a los dones y manifestaciones espirituales, los creyentes debemos marcar una diferencia entre lo bíblico, lo extrabíblico y hasta lo antibíblico. No debemos sentir temor de decir esto o aquella manifestación es legítima o ilegítima, según nos guíe el Espíritu Santo a través de las Escrituras. La iglesia actual tiene una urgencia, Oscar, de discernir las supuestas manifestaciones espirituales y también las legítimas. No podemos tragar entero. No podemos aceptar algo como espiritual simplemente porque lo dice alguien de renombre. No podemos callar ante actos bochornosos que empañan el obrar del Espíritu Santo y de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante enseñarle a los cristianos a discernir las manifestaciones espirituales que sobre todo son abundantes hoy? Oscar, porque si no lo hacemos, muchos cristianos de buena fe, pero con ignorancia, podrían ser engañados por los que introducen herejías destructivas sobre la Iglesia. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel 44:23. Deberían enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo bueno y lo impuro. Y esto para que no nos pase lo que Isaías decía en 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Raúl, en cuanto ya que hablamos de discernir, considero importante este aspecto, que digamos uno como cristiano, ¿cómo puede crecer en el discernimiento? ¿Cómo puede uno digamos, tener esa capacidad? Sé que también está el don del discernimiento, por aquí usted está hablando desde el discernir, creo que basado en el conocimiento de la Escritura, que nos da esa capacidad. Eso es como cómo identificar un billete falso. Hay que conocer el bueno muy bien y conocer las 20, las 30 características que identifican a un billete bueno. Así mismo pasa con las manifestaciones espirituales y con el discernir. Hay que conocer la verdad muy bien y la verdad ya fue revelada, Oscar, está en las Sagradas Escrituras, y por falta de ese conocimiento, de esas señales, de esas características, a veces aceptamos cualquier cosa como manifestación del Espíritu. Quiere decir que uno adquiere discernimiento en la medida que uno estudia la Sagrada Escritura seriamente, le da la capacidad de discernir, de rechazar o de aceptar aquello que sí es o no es del Espíritu Santo. Así es, mayor conocimiento de la verdad, mayor discernimiento. Hoy podemos decir entonces que hoy se carece de gran discernimiento debido al descuido que hay de las Sagradas Escrituras. Totalmente, Oscar, hay un descuido generalizado. Así que entonces vamos ahora, después de este segmento musical, a profundizar más sobre este tema de cómo discernir las manifestaciones espirituales a través de la palabra del Señor.
Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo discernir las manifestaciones espirituales hoy en Vidas con Propósito? Y queremos profundizar más sobre este tema. Raúl, ¿cuál es la primera verdad a tener en cuenta para discernir las manifestaciones del Espíritu Santo? Bueno, la primera verdad que nos muestra la Biblia sobre las manifestaciones espirituales es que éstas tienen un propósito, tienen un sentido. Dice 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ahí dice claro, para el bien de los demás. Un predicador, Oscar, como ejemplos, pone una Biblia en el piso de la tarima, donde está predicando y traza imaginariamente una línea. Luego llama a un hombre de entre el público para que trate de atravesar dicha línea. El hombre lo intenta, pero justo cuando se acerca al límite de la línea cae al suelo. El predicador dice, ese es el poder del Espíritu Santo. Otro hombre en otro lugar con una copa la toma, la llena de agua. Luego empieza a verter esta agua en otra copa y hasta que ésta se convierte en vino, imitando el milagro del Señor Jesús. Inmediatamente dice que él tiene el mismo poder de Jesús de convertir el agua en vino. Y en otra iglesia el predicador dice que esa noche va a caer escarcha del cielo. Y en efecto, minutos después, la escarcha se hace evidente en las manos de los que pasan al frente o pasan al altar. En otro lugar caen plumas disque de ángeles. Aparecen pepitas de oro, cuarzos, billetes, etc. En la actualidad, Oscar, de la iglesia son muchas las cosas raras que suceden y los cristianos las reciben como si en verdad provinieran del cielo y no entienden el principal propósito de las manifestaciones del Espíritu. Raúl, para concretar y sintetizar su respuesta, ¿cuál es uno de los principios que nos servirán para discernir las manifestaciones espirituales? Oscar, mire que la manifestación tenga un propósito y que ese propósito sea bíblico. Me pregunto, ¿para qué una línea imaginaria de poder? ¿Para qué agua en vino? ¿Cuál es el propósito de Dios hacer aparecer plumas, oro, billetes, cuarzos? Según el apóstol Pablo, el propósito de los dones o manifestaciones espirituales es el bien de los demás. O dicho de otro modo, la edificación de la iglesia. Esa es la intención de Dios al otorgar su poder para que una manifestación espiritual se haga evidente. En otras palabras, una manifestación espiritual no ocurre porque sí ni para exaltar al predicador. Bueno, Raúl, entonces esto es bastante grave, ¿no? Cuando Dios da a través del Espíritu Santo sus dones, entonces quiere decir que tiene el propósito de bendecir a los miembros de la iglesia. Así es. Bendecir a otros, no exaltar al que está al frente. Así es. La primera verdad a tener en cuenta para discernir las manifestaciones del Espíritu Santo es las manifestaciones espirituales tienen propósito y ese propósito es bendecir a las personas, edificar a los otros. ¿Cuál es la segunda verdad a tener presente para discernir las manifestaciones espirituales? Bueno, otra también sencilla, Oscar. Las manifestaciones espirituales son gratuitas, gratis. Hechos 8:20 dice, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro al mago Simón, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Nunca Jesús cobró por un milagro, Oscar. Nunca los apóstoles cobraron por un milagro, ni exigieron dinero por ello. Entonces, si ni Jesús ni los apóstoles cobraron por los milagros, que a propósito de eso sí eran ciertos, ¿por qué a algunos cristianos e iglesias les gusta cobrar por milagros? Lo cierto es que la falsa iglesia y los falsos predicadores siempre han cobrado por milagros, no solamente por milagros terrenales, sino por milagros extraterrenales, incluso para pasar almas al cielo. Pero ¿por qué Simón, el que usted citó en Hechos de los Apóstoles, estaba dispuesto a pagar para recibir la capacidad de quien a él le impusieran las manos recibiera el Espíritu Santo? Porque Óscar había sido un brujo, porque estaba acostumbrado a esta práctica de recibir y dar dinero por milagros, y porque más adelante pensaba cobrar quizás por ministrar el Espíritu Santo. Él estaba acostumbrado a esto. Esta fue la razón para que Pedro reaccionara como reaccionó, y de este pasaje sale un gran principio bíblico. Se expone, Óscar, a juicio todo aquel que intente comprar o vender lo que Dios da por gracia.
Y es impresionante que en la actualidad hayan, no uno, varios predicadores famosos que ya se atrevan a decir que Simón el mago no era el que estaba equivocado, sino Pedro. Ahora se ha visto. Que por lo menos estaba dispuesto a pagar por recibir la unción. Como estos están acostumbrados a cobrar, entonces este versículo les causa escozor. Y este pasaje les causa escozor. ¿Qué es esto? Esto es una aberración frente a la claridad de las Escrituras, Oscar. Claramente Pedro le está recriminando a Simón su intención, por lo que quiere este hombre es mercantilizar con las cosas de Dios, como suelen hacer muchos falsos predicadores y falsas iglesias hoy en día. Pedro recordaba muy bien las palabras que el Señor les dijo la primera vez que los comisionó en una gira misionera. Mire lo que el Señor les dijo. Está en Mateo 18. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y aquí habla de milagros y sanidades, ¿no? Y gratuitamente. Gratuitamente, incluso resucitar muertos. A esta práctica de cobrar o pagar por los milagros se le ha conocido como la simonía, por Simón el Mago, el que está citado en Hechos. ¿Cómo se ve la simonía en nuestros días? Pues, Oscar, hay un dicho que dice que usted diga una verdad varias veces y la gente va a creer. Diga una mentira varias veces, perdón, y la gente va a creer que es una verdad. Y la simonía se ha enseñado tanto últimamente como verdad que la gente ya lo cree como si fuera verdad. La simonía se ve de todas las formas, colores y sabores. A tal extremo han llegado algunos falsos predicadores que han dicho, escuche Oscar, pacte por la salvación de su familia, o sea, de dinero para que su familia sea salva. Pacte por la conversión de tu esposo, o sea, como si la salvación se pudiera comprar. Pacte para recibir la unción del Espíritu Santo. Y ese pacte, usan la palabra pacte, para no decir entrega dinero. Pon tu semilla, es otra palabra que usan, para que recibas como fruto tu sanidad. Y otros incluso están pactando por santidad. Óigase. Y también pactan para recibir algún trabajo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues imagínense, si pactan por la salvación al estilo de la Edad Media, de sacar a las almas del purgatorio. Estamos regresando a la época cuando Martín Lutero, precisamente se manifestó en contra de la iglesia tradicional debido a esto mismo, las famosas indulgencias. Debido a esto mismo, hoy se está hablando de que necesitamos una segunda reforma. ¿Qué es esto, Oscar? Esto es una perversión del Evangelio y rebajar la obra del Espíritu Santo a un negocio manipulador. Razón tienen muchas personas para dudar de las iglesias, de los pastores, de Cristo y hasta de Dios. Bueno, entonces frente a los milagros y al mover de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo correcto? Bueno, Oscar, la sana doctrina nos enseña que Cristo Jesús sana cuando es su voluntad en cuanto a, por ejemplo, las sanidades. Y cuando una persona deposita su fe en Él. Y que de ninguna manera el Señor demanda dinero para poder libertar y sanar al oprimido con su poder, porque entonces los únicos que tendrían derecho serían las personas que tengan dinero. Incluso han llegado a decir, preste plata si no tiene, óigase. Eso es una locura. Mire, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y le dijo, Jesús, le dijo el Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Aquí no vemos ningún otro requisito para un milagro sino fe, creer. Tristemente algunos cristianos tienen el chip de alguna religión popular en el que para recibir algo de Dios tienen que pagar o hacer alguna promesa con el fin de mover el brazo de Dios a su favor. Hacer tal cosa es desafiante, Oscar, y ofensivo al Señor. Nadie bajo ninguna circunstancia podrá hacer que el Señor obre por si Él no quiere obrar. Bueno, Raúl, esto realmente es bastante delicado y usted toca ahorita un aspecto que considero también resaltar, que como estamos hoy se requiere de una segunda reforma. En este año precisamente vamos a celebrar el 31 de octubre de este año 2017, se van a celebrar 500 años de la Reforma Protestante, que precisamente se dio inicio el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó allí en la puerta de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis que manifestaban, digamos,
manifestaban el engaño de lo que era las famosas indulgencias y muchas otras cosas más que la iglesia desde ese tiempo hacía para cobrar por la salvación de las personas, de las almas, de los familiares ya muertos. Y hoy vemos que también, lastimosamente, dentro de la iglesia protestante que surgió de esa reforma, hemos caído o estamos cayendo en prácticas similares a las que por el cual surgió precisamente la reforma protestante. Mire, Oscar, y es interesante añadir un poco al respecto de la reforma, que lo que hace Martín Lutero, él lo hacía de manera inocente, creyendo que esas desviaciones que él veía en su entorno eran solamente de su localidad o de su región. Él no se le pasaba por la cabeza que esto fuera directrices de los altos líderes de la iglesia, y por eso él siempre quiso ir a Roma para exponer sus 95 tesis. Y efectivamente, cuando lo llevaron, pues claro, lo ven como una persona desviada de la doctrina de aquel entonces, que cobraban absolutamente por todo, hasta por sacar las almas de un purgatorio que se inventaron para llevárselas al cielo. O sea, su intención era bastante sana y era también, digamos, ingenuo, ¿no? En medio de todo lo pues que era veía. tan increíble y tan contrario a la Biblia que él creía que eso era solamente de algunos desviados por ahí cerca a donde él vivía. Y eso es lo que yo pienso hoy en día. Me parece increíble que hayan personas de alto cargo y autoridad con estas prácticas. Es algo de verdad insólito. Y realmente, pues, en el caso de Lutero, él nunca pensó, digámoslo así, dividir la iglesia. Él quería que la iglesia, limpiar la iglesia de estas prácticas antibíblicas, pero nunca pensó que este movimiento llegara a donde llegó. Así es. Y la Biblia dice muy claramente que vendrán muchos que negociarán con la fe. Y cuando habla de negociar, habla de dinero. Cuando uno comienza a colocar el dinero de por medio para ejercer o para hacer la obra de Dios, yo les quiero decir lo siguiente. Dios atravesó un pueblo con más de 2 millones de personas, aproximadamente, entre mujeres, hombres, niños, ancianos, todos, y un poconón de animales que no sé cuántos salieron de Egipto. Los pasó por un desierto 40 años aproximadamente y no necesitó un solo peso para sostenerlos. Porque hay algunos que dicen que sin dinero no se hace la obra de Dios, como para que tengamos claro eso. 40 años en el desierto, sin tener ningún tipo de recurso. Sin tener ningún tipo de recursos de dinero. Todo se los daba Dios. Hasta el calzado les duró 40 años. La ropa les duró 40 años. O sea, bueno, esto para demostrar que cuando la gente usa el dinero como el medio para hacer la obra de Dios, terminan como traficantes o como negociantes de la fe. Y eso es lo que dice la Biblia. Se convierten en negociantes de la fe y todo lo hacen por dinero. Bueno, el pensamiento que yo cité al iniciar el programa es de Martín Lutero, y lo quiero leer nuevamente. Dice: cualquier enseñanza que no encuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con este interesante e inquietante tema, aquí en el día 1020 AM o por internet a través de Radio Primavera. Usted lo puede escuchar nuevamente, y si desea comunicarse con nosotros nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que pasen un día muy feliz.